Hola, me alegra mucho volver a encontrarte aquí. Este es tu espacio seguro, un lugar para desconectar del ruido y dejar que el día se disuelva. Yo soy el vigía nocturno y estaré contigo esta noche. Acomódate con calma, respira hondo y deja que tus hombros se relajen poco a poco. Hoy viajaremos al Valle del Silencio, donde un antiguo molino reposa en paz junto al río. Allí, el murmullo del agua y el crujir de la madera nos acompañarán hacia un sueño profundo y reparador. El aire en este lugar tiene un peso distinto, más ligero, casi dulce. Huele a piedra húmeda y a hojas frescas, como si el bosque acabara de despertar de un sueño agradable. El Valle del Silencio hace honor a su nombre, regalando una paz que se siente en la piel. La luz del sol se filtraba tímida entre las copas de los árboles altos, creando dibujos dorados y suaves sobre el suelo cubierto de hierba. Todo parecía estar en una pausa perfecta, suspendido en una tarde eterna y amable. Elian se detuvo en el sendero, cerrando los ojos un instante para llenarse los pulmones de esa calma profunda. Frente a él, el viejo molino de agua descansaba junto al río, sólido y noble. Es una estructura que no pelea contra el tiempo, sino que lo acompaña con elegancia y resistencia. Elian se acercó despacio, admirando cómo el musgo verde había abrazado las paredes de roca con el paso de los años. No había ninguna urgencia en sus movimientos, solo una profunda apreciación por la belleza que tenía delante. Al entrar, la madera del suelo lo recibió con firmeza bajo sus pies, un saludo familiar de un lugar que ha visto muchas estaciones. Dejó su bolsa de herramientas sobre una mesa robusta, ordenando mentalmente el espacio con cariño. Pasó los dedos por los viejos engranajes de hierro, notando su tacto frío y su fuerza latente bajo el polvo. Aquí, lejos del ruido del mundo, el trabajo no se siente como una carga, sino como un descanso. Elian sonrió para sí mismo, sintiéndose agradecido por estar exactamente donde debía estar en este momento. Preparó su paño de limpieza con suavidad, listo para cuidar de este gigante dormido, sin mirar el reloj ni una sola vez. Elian sabía que su tarea iba más allá de reparar una máquina. Se trataba de preparar la luz para la fiesta que vendría. Los faroles del festival necesitaban sus colores vivos, ese azul profundo del lapislázuli y el amarillo cálido de la tierra ocre. Sobre la mesa de roble, los pigmentos esperaban pacientes a ser molidos con la delicadeza que solo estas piedras antiguas conocen. Con una sonrisa tranquila, Elian comenzó su danza de mantenimiento, disfrutando de cada pequeño gesto de cuidado. Limpió los filtros de seda con suavidad, retirando el polvo acumulado para que el aire pudiera circular libre y fresco. Después, dejó caer gotas de aceite dorado sobre los pistones, viendo cómo el metal bebía agradecido aquel alivio. Era una rutina hermosa y satisfactoria,
donde cada pieza recibía su momento de atención y cariño. El agua fluía fuera con un ritmo constante, acompañando sus movimientos como si el río y él trabajaran juntos. Pero en medio de esa calma, un sonido diferente llegó a sus oídos, algo sutil que rompió la melodía habitual. No fue un golpe, sino un roce profundo, como si la madera suspirara antes de decidir detenerse. La gran rueda, que giraba con tanta confianza, fue perdiendo su impulso poco a poco, reduciendo su marcha con suavidad. Fue una parada amable pero firme, hasta que el eje central se quedó completamente quieto, descansando en un silencio nuevo. Elian no sintió miedo, solo notó cómo la corriente del río cambiaba su voz al encontrar esa resistencia inesperada. Elian se quedó inmóvil un momento, escuchando ese silencio repentino con pura curiosidad. No había alarma en su pecho, solo una pregunta tranquila flotando en el aire quieto. Se acercó a la maquinaria central, pasando la mano por el metal tibio con la delicadeza de un médico. Los engranajes internos parecían estar en orden, descansando plácidamente como gigantes dormidos. Bajó la mirada hacia los dientes de hierro, buscando con calma alguna piedra pequeña o una rama perdida. Pero todo allí dentro estaba limpio y en su sitio, brillando levemente bajo la luz de la tarde. Caminó despacio hacia las compuertas exteriores, observando cómo el agua se acumulaba suavemente contra la madera. La corriente empujaba con ganas de seguir su viaje, pero la gran rueda se negaba a ceder el paso. Elian apoyó el hombro contra el eje principal de roble, intentando girarlo con su propia fuerza. Sus músculos se tensaron, respirando hondo, pero la estructura se mantuvo firme y estática bajo su peso. No sintió frustración al ver que no se movía, sino un respeto renovado por la solidez del mecanismo antiguo. Se frotó la barbilla pensativo, entendiendo que esto era un enigma que requería más mente que fuerza. Se limpió las manos en su delantal de cuero, aceptando con paz que sus brazos solos no serían suficientes hoy. La respuesta no estaba allí arriba, al alcance de la vista, sino escondida en lo profundo. El problema residía en la base sumergida, allá donde la madera se encuentra con el frescor oscuro del río. Era un secreto que el agua guardaba celosamente, esperando ser descubierto con paciencia y compañía. Elian dejó atrás el molino, caminando por el sendero de piedra hacia el pueblo con un paso tranquilo y constante. La brisa fresca le secaba la frente y el paseo se sintió como una pausa necesaria para ordenar sus ideas. El pueblo estaba en calma, bañado por la luz naranja de la tarde que caía suave y dorada sobre los tejados. Sus pasos lo llevaron a la casa del jazmín, una pequeña tetería que siempre olía a flores secas y a vapor reconfortante. Adentro encontró justo a quien necesitaba, sentados plácidamente junto a una mesa baja de madera pulida. Estaba Mara, experta en maderas antiguas,
con sus manos siempre manchadas de barniz, y Jonas, el herrero de la sonrisa amable. Elian se acercó a ellos sin prisas, aceptando la silla vacía que le ofrecieron antes siquiera de tener que pedirla. No hicieron falta saludos formales, solo una mirada de entendimiento compartido y una bienvenida cálida en sus rostros. Con una taza de té caliente entre las manos, les explicó el silencio repentino que había invadido el molino. Les habló de la gran rueda que no quería girar, describiendo con detalle la resistencia firme que había sentido en la estructura. Mara no miró el calendario con preocupación, ni Jonas mencionó el poco tiempo que quedaba para el Festival de los Faroles. En su lugar ella asintió despacio, con los ojos brillando por la chispa suave de un nuevo rompecabezas que resolver. Jonas simplemente dejó su taza en la mesa, apoyando sus manos grandes con un peso tranquilizador y seguro. Dijo en voz baja que el hierro escucha si sabes cómo hablarle, ofreciendo su ayuda como quien ofrece un vaso de agua. Nadie preguntó por pagos ni horarios, porque en este valle el problema de un vecino es solo una oportunidad para estar juntos. La pequeña preocupación de Elian se disolvió en el vapor del té, reemplazada por la certeza absoluta de que lo arreglarían en equipo. Terminaron sus bebidas en paz, saboreando el momento de compañía y el dulce sabor del jazmín antes de la tarea. Luego se levantaron juntos, listos para caminar de vuelta al río, unidos por un lazo simple, fuerte y poderoso. El camino de vuelta al molino fue silencioso, acompañado solo por el sonido rítmico de sus pasos sobre la tierra blanda. Al llegar, el río los recibió con su frescor habitual, aunque la quietud de la gran rueda hacía que todo se sintiera distinto. Elian y Mara bajaron con cuidado por la escalera de piedra lateral, acercándose al nivel del agua donde la estructura se sumergía en la corriente. El aire allí abajo olía a musgo profundo y a secretos guardados por el río durante muchos años. Jonas se quedó observando desde la orilla, atento, mientras Mara se inclinaba para tocar la madera mojada con sus manos expertas. Sus dedos recorrieron las palas detenidas, buscando con paciencia el punto exacto donde el movimiento se había convertido en pausa. Entonces lo vieron claramente, iluminado apenas por los rayos de sol que rebotaban trémulos sobre el agua. No era una piedra atorada ni una pieza mecánica rota. Era algo mucho más vivo y hermoso lo que detenía el curso. Una raíz gruesa y plateada, perteneciente al viejo Sous que vigilaba la orilla desde hacía un siglo, había crecido bajo la superficie. Con el paso del tiempo, la raíz había avanzado despacio hasta abrazar con fuerza una de las palas principales de la rueda. No era un ataque de la naturaleza, sino un abrazo lento y firme que había decidido detener el mecanismo con una calma absoluta. Elian miró a Mara a los ojos y ambos entendieron el dilema sin necesidad de decir una sola palabra. Cortar la raíz de aquel Sous noble era impensable.
pues ese árbol era un vecino antiguo y respetado del valle. Pero romper la pala de la rueda tampoco era una opción, ya que su madera curada era el corazón del molino. Se quedaron mirando el enredo natural, sintiendo un profundo respeto por la fuerza tranquila y silenciosa de aquel árbol. El problema no pedía fuerza bruta ni sierras afiladas, sino una solución de ingeniería amable y delicada. Tenían que encontrar la manera de convencer a la madera y a la raíz para que se separaran sin hacerse daño mutuo. Era un desafío de pura paciencia, de pedir permiso a la naturaleza en lugar de intentar imponerse sobre ella. El trabajo comenzó sin prisas, con esa calma segura de quien conoce bien su oficio y respeta los materiales. Jonas improvisó un pequeño espacio de trabajo en la orilla, tratando el metal con una atención casi cariñosa. Con movimientos precisos y rítmicos, dio forma a una abrazadera curva, una pieza pensada para sostener la madera sin lastimarla. Mientras tanto, Mara estudiaba los ángulos de la gran rueda, calculando con la mirada cada centímetro de inclinación necesaria. No había voces altas ni órdenes secas, solo gestos suaves y miradas de entendimiento que lo decían todo. Elian desenrolló las cuerdas de cáñamo, anudándolas con firmeza y respeto alrededor del eje central de roble. Instalaron un sistema de poleas en las vigas altas del molino, creando un dibujo de líneas tensas en el aire. Todo estaba listo para la maniobra, preparado para ser una danza lenta de fuerza compartida y delicadeza. Jonas colocó su pieza de metal con cuidado, asegurándose de que la herramienta abrazara el peso sin morder la estructura antigua. Elian tomó las cuerdas principales, sintiendo la textura áspera y familiar en sus palmas, listo para el esfuerzo. A una señal silenciosa de Mara, comenzaron a tirar juntos, uniendo sus respiraciones en un solo movimiento coordinado. La madera crujió suavemente, un sonido que no era de queja, sino de un lento despertar. El eje masivo se elevó apenas un suspiro, separándose milimétricamente de su base de piedra sumergida. Fue un movimiento casi invisible para cualquiera que no estuviera allí, pero suficiente para crear el espacio vital. Mara se deslizó ágilmente hacia el nivel del agua, con las manos listas para guiar la raíz atrapada. No la empujó con brusquedad, sino que la invitó a cambiar de camino con una presión constante y amable. La raíz, liberada de la presión del peso, pareció aceptar el cambio, deslizándose despacio hacia el lecho libre del río. Elian y Jonas mantuvieron la tensión de las cuerdas, firmes como estatuas, confiando plenamente en las manos de su compañera. Era un momento de pura conexión, donde la ingeniería humana y la naturaleza negociaban una paz duradera bajo el agua. El esfuerzo físico no se sentía como una carga, sino como el signo visible de un propósito común. Mara hizo un gesto final y sereno con la cabeza, indicando que el camino estaba por fin libre y despejado. Con una suavidad extrema,
Volvieron a bajar el eje hasta que descansó de nuevo en su sitio original. Las cuerdas se destensaron despacio, cumpliendo su misión de levantar el peso del mundo por un breve instante. Elian soltó el aire que guardaba en el pecho, sintiendo una satisfacción profunda que le recorría todo el cuerpo. No habían vencido al río ni forzado al árbol, simplemente habían encontrado la manera de convivir todos juntos en armonía. Fue una victoria silenciosa, construida con paciencia, hierro templado y la calidez de las manos amigas. Elian retiró con cuidado el último seguro de la compuerta, dejando que el agua, que esperaba paciente, volviera a empujar con alegría. La gran rueda de madera tembló apenas un segundo, como si despertara de una siesta larga, y luego dio su primera vuelta completa y lenta. El sonido familiar del molino regresó al valle, un ritmo constante y grave que parecía calmar el alma al instante. Era un latido de madera y agua, marcando el paso del tiempo sin ninguna prisa, devolviendo la vida y el calor al viejo edificio. Dentro, las piedras de moler retomaron su danza circular, transformando el lapislázuli y el ocre en un polvo fino y brillante. Elian observó con calma cómo los colores empezaban a nacer de nuevo, sabiendo que la luz del festival estaba ahora asegurada. Con el deber cumplido, los tres amigos se sentaron en la hierba fresca de la orilla, bajo la sombra protectora del sauce. Sacaron pan crujiente, queso fresco y unas cuantas frutas dulces para compartir. Una comida sencilla que les supo a gloria después del esfuerzo. No hacía falta hablar mucho, pues el sonido del río y el giro hipnótico del molino llenaban todos los espacios con una música perfecta. Se sentían cansados, es verdad, pero era ese cansancio agradable y limpio que te promete un sueño profundo y reparador. El sol empezaba a bajar, pintando el agua de naranja, mientras ellos disfrutaban simplemente de estar allí, juntos, satisfechos y en paz. Han pasado unos días y la noche del festival por fin ha llegado, cubriendo el valle con su manto estrellado. El río, que antes fluía oscuro, ahora brilla con cientos de pequeñas luces que bailan sobre la corriente. Son los faroles de papel, pintados con ese azul profundo y el ocre cálido que salieron de estas mismas piedras. Cada uno lleva un deseo, flotando suavemente río abajo, iluminando la noche con una belleza tranquila. Elian observa el desfile desde la ventana abierta del molino, sintiendo la brisa fresca de la noche en su rostro. Detrás de él, el eje de madera gira sin pausa, manteniendo el ritmo constante de un corazón fuerte. Ya no se siente como un visitante lejano, sino como una pieza más de este engranaje inmenso y amable. Al ver las luces alejarse, una sensación de pertenencia lo inunda por completo, calmando cualquier pensamiento. Todo está en orden. El agua fluye, la rueda gira y la luz viaja segura hacia el mar. Es una imagen perfecta para cerrar los ojos, respirar hondo y descansar en paz.
Y con esto llegamos al final de nuestra historia de hoy. Gracias por dejarme acompañarte una noche más. Que tu viaje hacia el mundo de los sueños sea tranquilo y sereno, y que estas palabras te acompañen hasta que logres desconectar del mundo. Buenas noches. Que tengas un sueño mágico y reparador.